Y por eso vemos como en culturas como en la India o como en Egipto, que cuando han descubierto una fosa en donde han descubierto restos de una tumba, huesos, podemos ver que encuentran ahí que no nada más estaba la pura persona que sepultaron en ese momento, sino que le ponían su espada, le ponían algunos objetos que eran de la persona. Entonces los arqueólogos suponen que pues era para que ellos tuvieran cierto equipo en esa travesía hacia lo desconocido, en el umbral de la muerte. Algunos de ellos eran enterrados con, por decirlo así, con su guardia de seguridad o con su harem de mujeres, con comida, con cosas así. Eran sepultados pues para el viaje que iban a emprender, ¿verdad? Y nosotros en nuestra cultura también vemos que la muerte, nosotros como mexicanos, pues es algo importante en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia inclusive, ¿verdad? Cómo se venera la muerte. Hoy podemos ver que hay quien le reza, es un fiel devoto de la Santa Muerte, ¿sí? Normalmente quien hace eso se ha caracterizado por ser una persona que se dedica a delinquir, ¿sí? Y bueno, le piden a la Santa Muerte, y vemos así cosas que no a veces no las podemos entender, ¿verdad? Cómo piden de alguna forma protección. Entonces la muerte es algo que nosotros debemos de entender como hijos de Dios, ¿verdad? Si nos preguntamos nosotros qué es la muerte, hay muchas dudas respecto a eso. Cuando una persona muere, ¿a dónde va? Y escuchamos respuestas como esta: bueno, nadie sabe porque nadie ha vuelto de la muerte para decirnos. Otros dicen, ha de estar muy bonito porque nadie se regresa. Y la gente comenta muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios debemos de acordarnos que sí, Jesucristo murió y Él sí regresó. Y Él nos dice, pero desde antes que Él fuera crucificado, Él hablaba y nos daba promesas de vida eterna. ¿Sí? ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Hay infierno? La Biblia lo dice. La persona cuando muere, en ese momento inmediatamente se va al cielo o inmediatamente se va al infierno, o se queda en su espíritu en una especie de catalepsia, ¿verdad? Por los siglos, por el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Señor. De repente puede que tengamos nosotros muchas preguntas al respecto. Bueno, trataremos de aclararlas el día de hoy, ¿sí? ¿Qué es la muerte? Mira, el concepto médico de la muerte se define como el cese de la función del organismo, así como un todo, sin una esperanza de recuperación. Esa es la definición médica, ¿sí? Entonces, el cese del funcionamiento del organismo, como dice la medicina, como un conjunto, no supone, ¿sí?, el de cada una de las células. No entran ahí ni el de los tejidos ni el de los órganos que lo componen. Por el contrario, estos suelen sobrevivir al organismo por un periodo de tiempo variable. Es decir, el concepto médico de la muerte puede ser muy ambiguo, no es así a veces tan fácil de definir, ¿verdad? Bueno, muerte es el cese de las funciones del organismo como un todo. Pero cuando una persona muere, hay unas partes de su cuerpo que todavía no mueren, que aguantan un poquito más, por decírselo yo de alguna forma, ¿verdad? Mire, las células más sensibles son las neuronas, ¿sí?, que mueren en pocos minutos después de detenerse la función cardíaca. El riñón y el corazón pueden sobrevivir 6 o más horas, y aún más, el hueso, el cartílago, puede sobrevivir algunas horas, ¿verdad? Esto posibilita la realización de los injertos de tejidos, los trasplantes de órganos, ¿sí? Entonces, el concepto de la muerte, bueno, pues nosotros simple y llanamente sabemos lo que significa la muerte, ¿sí? Es que alguien ya
colgó los tenis. Pero fíjate qué interesante es todo esto, ¿verdad? Hay esta oportunidad. Algunas personas cuando mueren y son donadores de sus órganos, pues hay una movilización muy rápido de los cuerpos de emergencia, de los hospitales para trasladar esos órganos, ¿verdad? Porque hay unas listas de espera pues impresionantes de muchísima gente que está esperando un órgano para su cuerpo que lo necesita. Y podemos ver cómo resisten, pues los llevan les pone hielo, los llevan ahí en una hielera. Hace unos meses algo que llamó mucho la atención en el noticiero es llevaban unos órganos para trasplantarlos, ¿verdad? Pues los trasladaron en helicóptero y cuando bajan, ¿verdad? Pues creo yo los médicos, ¿verdad? Que llevaban esa hielera, iban rápido y por las carreras, ¿verdad? Se tropieza y cae vuelca la hielera, se abre y sale por allá el hígado, ¿verdad? Y luego corre el médico ahí a quererlo levantar, ¿sí? Del recipiente ahí donde lo tenían, y cuando lo agarra se le resbala de las manos, ¿verdad? Y cae por allá. Y van y lo agarran y se lo llevan y bueno, pues fueron muy criticados ellos, pero días después sale la persona a la que le trasplantaron el hígado dando las gracias a los familiares de los donantes y pues ya estaba agarrando colorcito, se le estaba quitando lo amarillo y ya la persona ya estaba diferente, ¿verdad? A pesar de todo ese ajetreo, pudo resistir ese órgano, ¿verdad? Ese órgano no murió. Mira, cuando la muerte sobreviene en el diagnóstico médico, cuando la muerte sobreviene a consecuencia de una enfermedad, bueno, no se instaura de manera súbdita y no se puede decidir o determinar, es muy difícil determinar el momento exacto de la muerte, ¿sí? El cese de la respiración y de la actividad cardíaca, cuando se para el corazón, no son signos decisivos de muerte o para diagnosticar una muerte. No necesariamente porque se paró el corazón se diagnostica que has muerto, o porque has dejado de respirar se diagnostica muerte, ¿verdad? Ambos pueden detenerse por un breve tiempo y no obstante en ocasiones se consigue la reanimación con medidas terapéuticas pues enérgicas, ¿sí? La muerte del cerebro es el criterio más seguro para diagnosticar la muerte. Cuando una persona tiene una muerte cerebral, se le diagnostica muerte cerebral, pueden inclusive sus órganos estar en algún funcionamiento, pero ya la persona se declaró, se le ha diagnosticado una muerte. La persona puede estar entubada, ¿sí? Pero con diagnóstico de muerte cerebral y sus órganos están, sus signos vitales están funcionando por algunos aparatos tecnológicos muy avanzados. Sí, cuando se toma la determinación de desconectarlos o de apagarlos, bueno, pues termina el funcionamiento de esos órganos vitales. Entonces, ese es el criterio más seguro para diagnosticar la muerte. Pero la ciencia, fíjate, la ciencia define la muerte como un fenómeno biofisiológico, que afecta a todo el organismo viviente. En este sentido, la muerte, como una cesación de la vida, constituye un capítulo muy interesante ahí en las ciencias sociales. Fíjate, te voy a decir por qué. Ahí en el estudio, los científicos se preguntan, se hacen preguntas como esta: ¿por qué se envejece y por qué mueren los seres vivientes? Y no se obtiene una respuesta unánime o una respuesta contundente, ¿sí? Ya que son muchas las causas a las que se atribuye este fenómeno. ¿Por qué usted está envejeciendo o por qué mueren los seres vivientes? Hay muchas razones, ¿verdad?, por lo que sucede eso. Una degeneración del cerebro, la cesación del metabolismo, arterioesclerosis, autointoxicación,
deshidratación de coloides, atrofia glandular, déficit nutritivo básico, etcétera, etcétera. Cuando se pone uno a investigar eso, dice uno, no, pues es un rollazazo. Sí, muchísimo. Lo cierto es que la muerte se enraiza en la constitución íntima del organismo material. Es decir, nosotros desde el momento en que nacemos, empezamos a envejecer. Empezamos rumbo a la muerte. Usted sabe que se va a morir, ¿verdad? No sabemos cuándo, no estamos pensando en eso, pero usted sabe que se va a morir. Algún día usted va a tener que morir. ¿Sí? Este proceso no se puede detener. Este proceso de crecimiento, de maduración y de envejecimiento, ¿sí? Y después la muerte, no podemos nosotros detenerlo. No lo podemos detener. Hay muchas razones. Mira, por ejemplo, nosotros cuando respiramos, ¿puede usted respirar? Respire y luego suelte el aire. El aire es vida, ¿verdad? Podemos respirar y algunos respiros así profundos, si los soltamos hasta nos desestresa, ¿verdad? Si alguno anda medio mormado, se oye como que chifla tantito, ¿verdad? Pero este proceso también, curiosamente, sin yo saber explicarlo detalladamente, nos envejece por un fenómeno que se llama la oxidación celular. Entonces, el mismo aire que nosotros respiramos y que nos da vida, ese mismo aire también produce dentro de nosotros el efecto que tenemos, el contacto con el medio ambiente, nuestro crecimiento, nuestra maduración, produce lo que se llama oxidación. Y eso trae diferentes situaciones a nuestra vida, de ahí vienen enfermedades, envejecimiento, y por eso hoy en día se venden muchos artículos, medicamentos que son antioxidantes. ¿Los ha escuchado usted? ¿Sí? Toma estos antioxidantes porque no, te vas a poner como Popeye, ¿verdad? Tómate estos antioxidantes y pues vas a retrasar el envejecimiento. Y luego tantas cremas que se venden por ahí para evitar el envejecimiento, ¿verdad? Y tienes que hacer 3 vueltitas para un lado cuando te las pones, 3 vueltitas para otro lado, 2 así para arriba y 2 para abajo. Si no lo haces así, no hay garantía, ¿verdad?, de que se quiten las arrugas. Y la gente está en un afán de evitar esa oxidación, ese envejecimiento. Y la gente está ahí buscando, pero es algo que no se puede detener. La muerte es un fenómeno universal que marca la terminación de la vida. Punto. Generalmente muy lamentado la muerte. Cuando nosotros pasamos por el momento de la pérdida de un ser querido, bueno, pues ¿qué le puedo decir a los que han pasado por eso? Es algo muy lamentado generalmente, ¿verdad? Inclusive este fenómeno de la muerte puede ser aplaudido o deseado en algunas ocasiones. Hay personas que llegan a desear la muerte de alguien. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial era muy deseada la muerte de Hitler. Y Hitler a su vez deseaba la muerte de otras tantas personas. Cuando por fin pasaron unas escenas en donde pues estaba la esposa de Hitler con sus hijos, que ella los envenenó a sus hijos, 4 o 5 pequeños, no recuerdo, y pasaron esas imágenes y las difundieron por todas partes como pudieron, para que vieran que había terminado ya ese ser tan nefasto. Entonces la gente vitoreaba, veía, ¿verdad?, de eso, y la gente vitoreaba de alegría por la muerte de ese personaje. Entonces la muerte en un determinado momento pues también puede ser algo deseado para alguien, desafortunadamente, ¿verdad? La muerte en el orden de la naturaleza pues lo experimentan todos, tanto las plantas como los animales. Pero fíjate, ya entrando más a lo que a nosotros nos interesa aprender el día de hoy, no obstante, los primeros seres humanos, me refiero a Adán y a Eva,
no fueron creados para morir. ¿Usted sabía eso? Sí. Ellos, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con la capacidad de ser eterno. Así lo hizo Dios. Sí. Con una capacidad lo creó que no tenían las plantas ni los animales. Todos tenían un término, pero Adán no. Fue él creado para vivir eternamente, pero también él tenía o debía escoger entre la inmortalidad y la muerte, es decir, entre el obedecer a Dios o el desobedecerlo. Todo dependía de eso, de su obediencia a Dios. En Génesis capítulo 2, versículo número 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán cuando lo puso en el huerto del Edén. Le repito, en Génesis 2, verso 17. Entonces, conocemos la historia. Tanto Adán como Eva desobedecieron al comer del fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Murieron. Ahí Génesis 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Sí? La muerte humana, sin embargo, fue distinta de la de los animales. ¿Sí? En que Adán no dejó del todo de existir. La muerte de Adán tenía dimensiones físicas, morales y espirituales, a diferencia de los animales, ¿sí? Y por causa de la desobediencia, ¿sí?, de su desobediencia de Adán, la misma clase de muerte que él experimentó entonces pasó a todos sus descendientes y a todo su género humano. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo para vivir eternamente, pero cuando Adán, ¿sí?, pecó, entonces le puso fin a sus días, le puso caducidad, le puso término a su vida física. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo número 12 nos dice que por lo que Adán hizo, entonces ahora todos los seres humanos que descendemos de él, también tenemos que morir. Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Para nosotros la muerte es algo tan normal. Y yo le preguntaba a usted que si sabía que usted se iba a morir, y era una pregunta obvia, era una obviedad. Pues claro que sabemos que todos nos vamos a morir. Es tan común, es tan normal. No creemos en esa inmortalidad de las películas de ficción, ¿verdad? Y sabemos nosotros que es lo normal que todas las personas mueran. Un día va a llegar, pero lo que ahora para nosotros es tan normal, no lo fue hacia el principio. El hombre fue hecho para vivir eternamente, pero a causa del pecado le puso caducidad a sus días. La muerte humana, fíjate hermano, la muerte humana no implica dejar de existir. Más bien consiste básicamente en una separación. Te voy a explicar. La muerte física es la separación entre lo físico y lo inmaterial o lo espiritual. O sea, entre el cuerpo y el alma. ¿Sí? La muerte espiritual es la separación del ser humano de Dios. Esa es la muerte espiritual. La muerte física fue resultado del pecado original. ¿Sí? Adán comió del fruto prohibido y Dios le dijo que iba a morir. Sin embargo, cuando él come del fruto prohibido, él ve que no muere. ¿Sí? Aparentemente él no muere. Pero fíjate, Adán no perdió la vida el día que comió del fruto prohibido. Génesis capítulo 5, versículo número 5, dice cuánto tiempo vivió Adán, cuántos años vivió. Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió.
Fíjate lo que vivió, 930 años, Génesis 5:5. Es muchísimo tiempo ese, ¿verdad? Y murió. Su muerte consistió en dejar de ser inmortal. Comenzó a envejecer desde aquel momento y la muerte le fue inevitable. Se supone que si no hubiera desobedecido a Dios, hubiera sido inmortal tanto física como espiritualmente. Entonces, fíjate, hermano, normalmente la muerte física sigue siendo inevitable para todo ser humano. Sin embargo, ha habido, y quizás, si así la voluntad de Dios lo quiere, su soberanía, habrá excepciones. Hubo personas registradas en la Escritura que no murieron. ¿Usted sabe de esos casos? ¿Sí? En Hebreos 11, versículo 5, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc era una persona que con su vida agradaba a Dios. Y una vez de ir caminando Enoc, simplemente desapareció, se lo llevó Dios con todo y su cuerpo. Él no murió, se fue con Dios. A él no tuvieron necesidad de enterrarlo. También en Segunda de Reyes capítulo 2, desde el versículo número 1 al 11, habla de Elías, ¿sí? Y en el versículo número 11 que vamos a leer, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. También Elías, ¿verdad?, se lo llevó Dios. Dice la palabra en el versículo 11 de Segunda de Reyes 2, dice que se les apareció ahí un carro de fuego con caballos de fuego. Los apartó a los dos y nomás Elías se subió al cielo en un torbellino, se lo llevó esos carros de caballo. Jaime Maussan dice que fueron los extraterrestres, que fue el fenómeno ovni, ¿verdad? También decía eso Pedro Ferriz de Com hace algunos años. Muchos, bueno, no los estoy viendo y algunos sí se han de acordar de Pedro Ferriz, ¿verdad? Pero él hablaba de eso, ¿verdad? Y ellos dicen, era una manera de describir el fenómeno ovni, dicen esas cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un hijo de Dios muere? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la postura de nosotros? Una postura dirigida por la palabra de Dios. Cuando alguien muere, nosotros, tantas cosas que creen las personas, los seres humanos, que cuando una persona muere se puede aparecer. Yo no sé, a lo mejor aquí habrá personas que probablemente podrán haber tenido experiencias, como se dice ahí, paranormales, ¿sí? Y que en tu casa asustan, ¿sí? Y que pues te han movido la taza. En una ocasión un hermano me decía, no, es que en mi casa asustan, hermano, vaya para que ore. Pero no, si asustan, es que yo vivo solo en la casa y luego oigo que me le bajan a la taza del baño. Y cada rato, ¿verdad? Le digo, no, pues déjale ahí unas pastillitas de treda ahí al espíritu, ¿verdad? A ese que está de andar malo del estómago. No, en serio, es que me asustan. Y hay personas que viven esas cosas, han vivido alguna experiencia. En su casa dicen que asustan. ¿Qué opinamos o qué debemos de opinar nosotros, los cristianos, respecto a eso? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a eso? ¿Podrá una persona andar ahí que murió, andar su alma en pena porque no descansó por alguna razón? ¿Sí? Porque tú te estás acordando mucho de esa persona que murió, no lo dejas, tú que te estás acordando de él, no lo dejas que se vaya, que se desprenda de este mundo. Es como si le estuvieras agarrando el pie y ahí anda vagando, ¿verdad? Por la ciudad, porque no puede descansar. Sí, tantas ideas, ¿verdad? En una ocasión también otra hermana, ¿verdad? Su casa la llenó de hoyos buscando un tesoro, porque como allá asustaban, y donde asustan es que ahí está la lana. Entonces, pues la gente tiene sus ideas y tantas cosas que suceden, y las personas lo tienen por cierto. Hay personas que consultan a los muertos. Nosotros,
las reformas educativas que ha tenido nuestro país, bueno, no últimamente, sino hace en sexenios anteriores, pues en esas reformas que se hicieron y que para muchos fueron casi, que no se dieron cuenta, ahora en los libros de texto de nuestros hijos en la primaria viene todo lo relacionado con el culto a los muertos en nuestro país, ¿sí? Y bueno, viene avalado, viene soportado con una explicación de que eso es algo cultural y que es parte del patrimonio de los mexicanos y por eso se tiene que enseñar, pero están pasando por alto la decisión de las personas. Les ha costado trabajo entender que la educación debe de ser laica, ¿sí? Y sin embargo, ese tipo de prácticas que ahora se hacen en la escuela cada vez se están fomentando más, cada vez se están fomentando más y violan los derechos, en este caso de nosotros los que no creemos en eso. Y estamos sometidos a hacer lo que ellos dicen en la escuela. Ahora a los niños se les enseña a hacer un altar de muertos, de qué se compone, y cada niño debe de llevar flores de cempasúchil, cada uno debe de llevar algo para fabricar el altar de muertos. Y bueno, te dicen, tú velo como algo cultural, no es para nosotros algo religioso, es una práctica, es que eres fanático y lo estás viendo de esa forma. Sí. Y ahí es en donde nosotros, antes que desgarrarnos las vestiduras, nosotros tenemos que poner más atención, dedicación a nuestros hijos y estarles enseñando lo que nosotros creemos, para que cuando ellos van a la escuela, sí, entonces ven todo ese tipo de prácticas esotéricas, de brujería, y los niños tienen que ir vestidos desde preescolar, te piden que los lleves de calaverita, ¿sí? O de brujita la niña. ¡Ay, qué bonita se ve la niña vestida de brujita, con su escobita ahí, ¿verdad? La brujita, la calaverita y todas esas cosas, ¿verdad? Que lleven su calabaza. Y todo el kinder, ¿verdad? Lo pintan como si fuera un cementerio, ¿sí? Y luego les dan sus panecitos así como si fuera una tumba, con una manita de chocolate saliendo así, ¿verdad? Y los niños, ay, me voy a comer el muertito. Y cosas inocentes que a lo mejor dice uno, no hay problema tanto en eso. El problema es que si tú no enseñas a tus hijos y si tú primero no estás consciente de eso, pues entonces caes en prácticas que son reprobadas por Dios en las Escrituras. Y entonces tú participas de todo eso, ¿verdad? Y como cristianos nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios antes que digan los hombres, cuando a pesar de que eso nos haga a nosotros ver como fanáticos ante los ojos de los demás. Los demás nos ven así, no, esos cristianos están medios locos, no quieren hacer esto. Sin embargo, nosotros en la escuela pues tenemos a nuestros hijos y les tenemos que enseñar la palabra de Dios para que ellos entiendan que eso de la práctica de los muertos, el culto a los muertos es una costumbre, y que ellos sepan que es erróneo y que está equivocado todo eso, porque ellos tienen los principios de la palabra de Dios. Y que si bien porque ellos practican alguna de esas cosas, no cometen un pecado, ¿sí? Pero ellos tienen que aprender a decidir y alejarse de esas cosas. Rendirle culto a los muertos sí es pecado. Pero cuando un niño lo hace, sí, debemos nosotros de entender si está rindiendo culto o no. Es algo parecido al arbolito de Navidad, que muchos dicen que el arbolito de Navidad es del diablo y es una práctica pagana, y todo aquel que pone un arbolito de Navidad o el que en su casa tiene un nacimiento está pecando, porque es una imagen de Jesús y de María y de todo eso, y no te harás imagen de lo que está en el cielo y todo. Entonces, si tú a los niños de nuestra iglesia les preguntas acerca de eso, ningún niño adora esas imágenes. La idolatría, dice la palabra de Dios que un ídolo no es nada, la idolatría está en el corazón de las personas. Entonces los niños no idolatran. El problema está en el que está criticando. Él es el idólatra, que ve una imagen ahí, se asusta, se hace a un lado, ¿verdad? Y él es el que se asustó, él es el que trae la idolatría en su corazón. No quiere pasar por un templo católico, o si pasa les grita cosas ahí,
como ya hemos tenido en la historia de aquí, de Tuxpan, esas situaciones tan penosas, donde cristianos, entre comillas, que no han entendido la palabra de Dios, han ido ahí a querer hacer desorden ahí dentro. Eso es reprobable, eso no enseña la palabra de Dios. Pero muy espirituales, muy religiosos quieren ir y hacer eso, ¿verdad? Mostrando su falsa religiosidad. Y quien fue ahí a querer tumbar una estatua, ¿verdad? De una imagen, ¿verdad? A los 2 años después por allá estaba tirado bajo los efectos del alcohol. Como para unas cosas somos muy religiosos y para otras no. Entonces nosotros debemos de entender, y en ese mismo proceso el culto a los muertos no nos debe de desgarrar las vestiduras, porque nuestros niños, cuando entienden la palabra de Dios, ellos no practican esas cosas, se mantienen al margen. Y sí, no sabemos hasta qué puntos pueda llegar el hecho de cuando nosotros como padres podamos ir y decir, nosotros no podemos traer estas cosas para que el niño haga el altar a los muertos. Sí. En la escuela donde tengo a mis hijas murió el director hace algún tiempo y querían hacer un altar y le hicieron el altar al director. Sí. Y pues todo se pone la fotografía del director y se pone ahí el altar de lo que le gustaba a él, ¿verdad? Y pues tenía 2 esposas, pues yo creo que le debían de haber puesto dos cuadros de las 2 mujeres que tenía ahí, pues si se trataba de ponerle lo que le gustaba. Por supuesto que estoy siendo irónico con esto, ¿no? Y luego dicen que le gustaba fumar, pero puros cigarros alas. ¿Ya sabe cuáles son esos? A las costillas de otros. Entonces pídele un cigarro a tu papá y los vamos a traer y se los vamos a poner ahí al director, los cigarros ahí, y le vamos a poner el vino que le gustaba, y todos los niños ahí haciendo eso. Entonces, la gente, cuando no lo entiende, se confunde y empieza a darle realidad a esas cosas. Le da lo mezclan con el dolor de la pérdida de un ser querido, y hay una confusión ahí tan grande. Los niños, todos experimentamos la muerte. Cuando hay niños que también experimentaron la muerte de su papá, de su mamá, de algún tío, entonces a lo mejor hacen su altar, pero ya le empiezan a dar fervor, ya le empiezan a dar otros tintes al altar y lo que hacen, es decir, su confianza ya empieza a estar en otras cosas, y ese es en donde nosotros tenemos que atender eso en nuestros hijos. Porque cuando empiezan ellos a ser paganos, entonces se separan de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que luchar contra corriente. Nos dicen fanáticos, pues seguramente lo somos entonces, porque es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Y nos vemos en situaciones así, ¿verdad? Pongo ejemplos de Ciudad Guzmán, porque bueno, pues pero son en muchos pueblos, en las fiestas que se avecinan de octubre, que la mayoría de las empresas se organizan para hacer una peregrinación, llevar dinero al templo, pues se obliga a los trabajadores de esa empresa a que tienes que dar un dinero porque es lo que se va a llevar. Ya hasta te lo descuentan de tu cheque o lo tienes que dar. Si no lo haces, empiezas a tener problemas, te pueden hasta despedir. Y vas a conciliación y arbitraje y no pasa nada. ¿Sí? Entonces son situaciones en las que todos, no nada más en la escuela, todos de algún momento llega a ser probada nuestra fe, a ver qué es lo que vamos a hacer. O peregrinas también, te metes en la fila, ¿verdad? Te agarras tu vela, tu cirio pascual, ¿verdad? Y ahí vas caminando por las calles, ¿verdad? Entrar al templo. Pero yo soy cristiano, pero si no desfilas, te corro. Porque aquí todos van a desfilar. Y el cristiano dice, bueno, pero si dejo mi trabajo, ¿quién va a mantener a mis hijos? Lo necesito. Y por otro lado dice, pero pues que me despidan. ¿Tú qué decidirías? Sin duda que podemos ver que son problemas sociales en los cuales nosotros como cristianos nos vemos ahí envueltos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios muere? ¿Sí?
¿Qué pasa cuando un hijo de Dios muere? Vamos a empezar por eso. La Biblia dice que cuando un cristiano, un hijo de Dios, entendiendo por un hijo de Dios el que hace la voluntad de su Padre, ¿sí? Ya sabemos nosotros en las anteriores predicaciones, un hijo de Dios no es aquel nada más que dice que es hijo de Dios. Un hijo de Dios no es alguien nada más porque lo dice con su boca, sino dice la palabra de Dios que por sus frutos se conoce el árbol, ¿sí? Cuando un hijo de Dios muere, según la palabra de Dios, en ese día de su muerte se va al paraíso, se va a la presencia de Dios ese mismo día. Su cuerpo se va a la sepultura y él se va a la presencia de Dios. Sí. Y todos llegamos a tener en algún momento nos llega a pasar esto y debemos de reflexionar en que la vida es breve y en que la vida nos cambia de un momento a otro. Tú hoy estás muy bien y mañana quizás no estés. ¿Sí? El día de ayer, cuando venía de Ciudad Guzmán para acá, pues en el cruce, en donde cruza uno de la carretera libre a la autopista, había un accidente ahí, lleno de ambulancias, de patrullas, el CEMEFO, y unas mantas ahí tapando unas personas ahí, en un cruce ahí muy peligroso. ¿Sí? Las personas salen a la carretera, no están pensando que se van a morir, no traemos eso en la mente. Sin embargo, en un momento, ¿verdad?, te sucede un accidente. Puedes morir en cualquier momento, hasta sin salir de tu casa. Puedes morir en tu casa apaciblemente, tranquilamente, o puedes morir dramáticamente. Sí. En una ocasión, una persona que no es cristiana me preguntaba que qué opinaba yo acerca del que cremaran a las personas. Dice, es que yo, pues yo quiero platicar con mi esposa y quiero decirle que, pues yo le quería decir que cuando yo muera, pues me incineren, cremen mi cuerpo, pero él me dice que eso es pecado. Y me decía, voy a preguntar, y bueno, curiosamente me vino a preguntar a mí en lugar de preguntar en su religión, ¿verdad? Me pregunta que qué opinaba yo, y yo le cambié la respuesta y le dije, oye, ¿no es más importante que te preguntes a dónde vas a ir el día que mueras? ¿Que qué es lo que van a hacer con tu cuerpo? ¿Cómo? Le digo, pues es que la Biblia dice que hay dos lugares, el cielo o el infierno, y cuando tú mueras, ¿a dónde vas a ir? ¿Tienes una seguridad? ¿A dónde sospechas? ¿A dónde crees que tú vas a ir? No, pues la gente se cuestiona y si tienen tantito de honestidad y reconocen, dicen, no, pues no creo que las cosas que yo haya hecho sean como para irme al cielo, ¿verdad? Entonces luego, yo creo que primero debes de atender eso y primero debes contestar estas preguntas. La otra pregunta, mira, no es pecado que te creen. Para contestarte así, simple y llanamente, pueden incinerarte y solo están acelerando un proceso que va a sufrir tu cuerpo, pero delante de Dios la Biblia no se opone, no hay nada en contra de eso. Puedes hacerlo, sí, pero eso no es lo importante. Sí, cuando un hijo de Dios muere, va en ese día al paraíso. Lucas 23, versículo 42, nos habla del día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado y de un lado tenía a un delincuente y ladrón y del otro lado también a otro delincuente y a otro ladrón. Sí, uno de ellos retaba a Jesús, ¿se acuerda de esa historia? Y le decía, si de verdad fueras Dios, te salvarías y nos salvarías a nosotros. Pues obviamente él lo veía como a un charlatán nada más, como a un profeta más que se había levantado. Sin embargo, el otro malhechor, el otro ladrón, lo reconvenía y le decía, cállate, ni en el lecho de muerte te arrepientes. Eso habla de que ese hombre sí estaba arrepentido y le dice, nosotros estamos aquí justamente porque estamos pagando por un delito que hemos hecho y así era la ley en ese tiempo. ¿Sí? Y voltea con Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
vemos que ese hombre no le dijo: yo te reconozco como mi Señor y mi único, mi suficiente Salvador personal, te acepto mi corazón. Y no hizo esa oración que a veces hacen los cristianos, ¿verdad? Y que a veces malentienden y creen que por esa oración ya son cristianos, nada más. ¿Sí? Este hombre le dijo: si usted quiere todo eso. Y le dijo más con esas palabras. Cuando él está diciendo al otro ladrón, le está diciendo: ni en el lecho de muerte te arrepientes, él estaba mostrando que él sí estaba arrepentido de sus pecados. Y cuando le dice Señor, lo estaba reconociendo como Dios a él. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo estaba reconociendo como Señor. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dijo Jesús a ese hombre? Muy bien. Ya cuando mueras, yo después mando por ti al purgatorio. ¿Sí? ¿Así le dijo? O mira, no, está bien, pues que te hagan el novenario y luego ya veremos, a ver qué. No me comprometo, pero pues como buen político, que a toda la gente hay que decirle que sí, pero no hay que decirle cuándo, ¿verdad? No, Jesús le dijo en el Lucas 23, verso 42, le dijo: acuérdate, de mí cuando vengas en tu reino, el 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre murió y su cuerpo lo dejaron ahí para que se lo comieran los buitres, ¿verdad? Solamente a Jesús lo bajaron. ¿Sí? Y esos hombres se quedaron ahí, venía el día de reposo y a ellos nadie los bajó. A uno de ellos ahí se lo empezaron a comer y Jesús fue bajado. Ese cuerpo ya a nadie le importó, el cuerpo de la persona. Pero Jesús le dijo: es verdad lo que te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Qué impresionantes palabras, ¿verdad? En los últimos días, cuando el Señor arrebate a su iglesia, la Biblia habla de una segunda venida del Señor. ¿Sí? Vino la primera vez a través de María, por obra del Espíritu Santo, cuando Jesús fue crucificado, murió y resucitó. Después de unos días que se estuvo apareciendo a los discípulos, las Escrituras nos narran que ante sus ojos Él empezó a subir hasta que se perdió entre las nubes. ¿Sí? Y dice que así como le vieron irse, así se le verá venir en su segunda venida por sus hijos. Pues todos los creyentes que aún vivan en aquel día, ¿sí?, serán trasladados directamente al cielo cuando el Señor venga por ellos. Mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, busca ese pasaje. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Vamos a ver, dice: tampoco queremos, hermanos, ¿ya lo tiene? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién va dirigida esta palabra de Pablo? Pues a los tesalonicenses, pero era una iglesia cristiana. Por eso les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí duermen se refiere a los que murieron, ¿sí? Se refiere a los que murieron. Dice: tú debes de saber qué pasa con los que se mueren, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí en este pasaje nosotros encontramos, hoy más que hablar del arrebatamiento, estamos hablando de a dónde van los que se mueren con Cristo. ¿Sí? Pues van con Cristo. Este pasaje dice: no ignores acerca de los que se han muerto, para que tú no seas como los otros que no tienen esperanza, y que les tienen que rezar, y que les tienen que hacer tantas cosas a las personas.
Sí. Dice la palabra de Dios, 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿usted cree que Jesús murió y resucitó? Sí, ¿verdad? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire, cuando una persona muere, es sepultada. ¿Sí? Un cristiano muere, es sepultado. Ese cuerpo, ¿sí?, va a empezar un proceso de descomposición. En un determinado momento, aunque hay culturas que embalsaman para preservar el cuerpo, para exhibirlos, para momificarlos, pero aún con el paso del tiempo, todo eso se va a incorporar al medio ambiente, es decir, se va a volver tierra la persona. Una persona cristiana, un hijo de Dios que murió y fue enterrado hace 50 años, hace 100 años, hace 1000 años, ya es una persona que su cuerpo desapareció, se hizo tierra completamente, alguien que murió hace 1000 años, pero que es cristiano. Cuando el Señor venga en su segunda venida, ellos, los muertos en Cristo, dice la palabra que resucitarán primero, pero nada más su cuerpo, nada más la materia que conformó su cuerpo físico, porque su espíritu desde el día que murió se fue con el Señor. ¿Sí? Y ese cuerpo físico, imagínate el milagro de Dios, ¿cómo va a resucitar, cómo va a rescatar el cuerpo de alguien que vivió hace 1000 años y que ya se desintegró y que el aire voló, hizo el polvo por los confines de la tierra? Pues ese es el milagro de Dios, esa es la promesa del Señor. ¿Y por qué decimos nosotros que el que murió se va inmediatamente con el Señor? Dice el versículo 14 que si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios. ¿A quién va a traer? Con Jesús, ¿a quién? A los que durmieron con Él. Los va a traer. Va a venir el Señor y va a traer con Él a todos los que se murieron, que son cristianos. Y sus cuerpos, por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sus cuerpos, ¿verdad? O el polvo, lo que había sido, va a ser recuperado de la tierra y en el aire va a ser transformado en un nuevo cuerpo que se va a unir con el Espíritu que ya viene con el Señor. Y luego, nosotros, dice, los que en ese momento estemos vivos, seremos rescatados en el cielo. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. ¿Cuánto dura uno en parpadear? Ni cuenta se da cuando usted parpadea, ¿verdad? No dice, ay, yo hoy he parpadeado en este día como 1,000,000 de veces, ya estoy cansado de tanto parpadear. No pensamos eso, ¿verdad? ¿O sí? Ay, estoy parpadeando. Cuenta las veces que parpadeas, pues no, es 50 eso, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto, el 15, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, se refiere a los que están vivos, no precederemos a los que durmieron. O sea, todo esto va a ser en un abrir y cerrar de ojo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que no hemos muerto, ¿sí?, en ese tiempo cuando el Señor venga, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Para alguien que no conoce las Escrituras, le dices esto, que no tiene fe en su corazón, te dice, esto es de locos, ¿sí? Vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Cuánto estaremos con el Señor? Siempre. ¿Sí? Un niño me decía, pero cuando el Señor venga, y si estamos aquí en la iglesia, pues el techo no nos va a dejar ir. ¿Sí? Decía, yo creo que tenemos que correr en el techo hasta salir por una ventana o algo para que el Señor nos lleve.
Y luego yo le decía, yo bromeándole le decía, oye, pero dice que es en un abrir y cerrar de ojos. ¿En un abrir y cerrar de ojos vas a alcanzar a salir hasta la ventana? No, ¿verdad? Entonces se va el Señor y tú de ahí arriba pegado en el techo se va a acabar el poder espiritual y ¡pum!, te vas a venir para abajo. Se empezó a preocupar el niño y no, después me empecé a preocupar yo, dije, no, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y le empecé a explicar al niño, ¿verdad? No, mira, así. Nosotros, esto es algo de fe. No sabemos si nuestro cuerpo se va a ser como inmaterial y va a traspasar los techos o si los romperá. Pero creemos la palabra de Dios. El Señor no nos da esos detalles que a lo mejor quedan en nuestra imaginación. Y muchas personas con cierta razón dicen, imagínate si tú viajas en avión. Hoy en día mucha gente les da miedo viajar en avión, ¿verdad? A un hermano le decía, oye, ¿qué vas a viajar? No, me voy a ir. Dice, tengo que tomar un avión, un vuelo, dice, pero tengo miedo al riberazo. Y yo decía, ¿el riberazo? ¿Qué es eso, el riberazo? Sí, pues a lo que le pasó a Jenny Rivera. Y a la gente le da pendiente eso, ¿verdad? Le da pendiente que se caiga el avión. Y imagínate, vas en un vuelo y, bueno, tú no te tendrías tanto que preocupar porque eres hijo de Dios. Pero si el piloto es hijo de Dios, es cristiano y viene el Señor, pues ese avión se quedó sin piloto. No se asuste, eso era más que lo aventaron antes de tiempo. Yo les dije, cuando esté así lo más acaba que se asusten. ¿Sí? Y el avión pues sin control. ¿Sí? Imagínate en la autopista y el Señor te lleva y tu vehículo nuevo que acababas de comprar, ¿verdad? Ya sin chofer. Pero ya que te va a importar, ¿verdad? Que se preocupe el otro con el cual se va a ir a parar el vehículo allá, ¿verdad? Pero entonces podemos nosotros recurrir a la imaginación seguramente, ¿verdad? En todo eso. Pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Y el versículo 18 de Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. ¿Qué dice? Aliéntate con estas palabras. Estas palabras no son para que a las personas la hagas sentir mal, es para que a la persona la alientes. Para que tú le des ánimo a las personas y les digas, nosotros los creyentes nos animamos con estas palabras. Cuando nosotros acudimos a un funeral, cuando muere un hermano, ¿verdad? Pues nos dolemos todos y pues sentimos tristeza y tantas cosas, no se diga a los familiares, ¿verdad? Pero nos alentamos con estas palabras de que sabemos que un día nos vamos a encontrar con el Señor, vamos a estar todos juntos. Ese es lo que el Señor nos habla y nos dice a nosotros. Por eso Pablo dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa persona que yo te ponía el ejemplo que murió hace 500 años, hace 1000 años, ese cuerpo va a ser transformado. Ya no va a ser el mismo cuerpo, ya no va a tener la misma fisionomía, va a ser un cuerpo transformado completamente, perfeccionado. Y cuando tú que estés vivo, si te toca estar vivo, cuando el Señor venga, cuando vayas a encontrarte con Él, en ese transcurso, en ese viaje, que es en un abrir y cerrar de ojos, tú también vas a ser transformado. Tú también, porque todos tenemos que ser transformados. Primera de Corintios 15:51, vamos a leer. Primera de Corintios 15:51 dice así. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Se refiere a la muerte física, pero todos seremos transformados. Unos iban a morir y otros les va a tocar que se los lleve el Señor, es lo que está diciendo. Pero todos los que mueran o a los que les toque que se los lleve el Señor, sin ver muerte, todos van a ser transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, fíjate, es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita.
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para nosotros la muerte puede ser fea, como un animal ponzoñoso. Imagina un alacrán, es un animal con ponzoña y un animal o un insecto peligroso, ¿sí? Cuando alguien ve un alacrán, pues la gente se asusta y manda a fumigar su casa, ¿sí? Pero si a ese alacrán le quitas la ponzoña, lo puedes traer como mascota y andar asustando gente, ¿verdad? El otro día, ya hace un tiempo, eso hicieron los muchachos aquí en la iglesia. Se hallaron uno por ahí y le cortaron la ponzoña. Y luego se lo ponían aquí y se le arrimaban así como a los hermanos para que, ¡ay, traes un alacrán! Y lo agarraban y decían, yo le voy a la América, no les tengo miedo, ¿sí? Entonces, no pasa nada, es decir, sabemos que no nos daña su veneno porque ya no lo tiene. La muerte, a veces la muerte tiene un aspecto muy difícil, trágico. Cuando es un accidente, cuando una persona muere dramáticamente, violentamente. Pero cuando es cristiano, no importa en realidad la forma en que la persona murió. Porque la muerte no lo va a mandar al infierno. La muerte dice, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero si ya no hay poder para mandarte al infierno, entonces aunque mueras violentamente, se cayó el avión donde ibas y fue muy fea tu muerte, ¿verdad? Tú vas a estar con el Señor. La muerte puede ser así, estamos expuestos nosotros a morir de una forma muy dramática, ¿sí? Pero la confianza que tenemos es que la muerte lo único que va a hacer es mandarnos con el Señor, ¿sí? Eso es motivo de gran esperanza y de consolación para el pueblo de Dios. Por eso debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Pero esta es la parte agradable y bonita de la historia. Pero hay otras personas que cuando mueren van al infierno, que no todos van al cielo. Y también de eso habla la Biblia. La palabra infierno en la Biblia, 3 palabras han sido traducidas como infierno, o se usan 3 palabras en la Biblia para denotar infierno. Una es el Seol, que es una palabra hebrea, ¿sí? En el Antiguo Testamento quiere decir tumba, ese es su significado, ¿sí? Pero se quería decir infierno con el Seol, donde una tumba ahí donde se depositaban los cadáveres. Un versículo que habla de eso es Salmo 16:10, nomás anótelo, no lo vamos a buscar, ¿sí? Otra palabra que se usa en la Biblia para denotar o para referirse al infierno es el Hades. Esta es una palabra griega que significa averno. Ese es el significado literal. Su significado es el reino de la muerte. Es la palabra que se traduce Seol en el Nuevo Testamento y de la cual nos habla Apocalipsis 20:13. ¿Sí? Hay otra palabra para denotar infierno que es una palabra griega también, gena o gena. ¿Sí? Esta palabra denotaban con ella, hablaban de un valle de nombre Hinnom, cerca de Jerusalén, un lugar en donde las culturas paganas, que no eran judías, ahí en ese valle sacrificaban a los niños, se los sacrificaban a los dioses paganos. Pero ¿sabe cómo se los sacrificaban? A los niños los amarraban, ¿sí? Y los quemaban así vivos. Y eso se los ofrecían, lo hacían en ese valle que se conocía como el valle de Hinnom. Entonces los judíos le decían ese valle como el Gena, o sea, por referirse a un lugar de fuego. Y en contraste o para denotar infierno, al lugar del fuego eterno se le decía el Gena también. De eso hay varios pasajes que nos hablan de eso. Mateo 5:22,
También Apocalipsis 25:43 nos habla que ese lugar de fuego eterno es el que está preparado para el diablo, para sus ángeles y todos los que no creen en Dios. Ahí dice Apocalipsis 25:46, ¿verdad? Y también en Apocalipsis 20:9 en adelante. Es el estado final y eterno de los malos después de la resurrección y del juicio final. Entonces, mira, cuando Jesús viene, advierte acerca de la incredulidad. Y les dice a las personas que crean y que se arrepientan de sus pecados. Y Él procura salvarnos de un castigo agonizante. Por eso Jesús viene a predicarnos, ¿sí?, el arrepentimiento para salvación de nuestra alma. ¿Salvarnos de qué? Del infierno. Cuando tú compartes la palabra de Dios, ¿para qué la compartes? ¿Para ponerle una rayita más al tigre? Como el presidiario que está contando los días para salir y cada 5 rayitas le atraviesa una. O las lleva aquí tatuadas, ¿verdad? No, yo ya les he evangelizado como a 20 y aquí traigo las rayitas en el conejo, ¿verdad? Aquí están las rayitas. Me falta una para hacer un gato, porque ya he compartido mucho la palabra de Dios. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios es porque queremos compartirles el plan de salvación. Es el propósito de Dios que las personas no se pierdan, que todos procedan al arrepentimiento, pero depende de las personas. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces con las personas que murieron antes de Jesús? ¿Sí? Desde antes de la resurrección de Jesús, ¿qué pasó con todas esas personas? ¿Sí? Mira, en Efesios 4:8, anótalo nada más, nos habla de que habiendo preparado un lugar en la casa de su padre, Él llevó cautiva la cautividad, es decir, llevó al mismo cielo a los santos redimidos que se hallaban en el Hades. Estos no habían ido antes al cielo. Si bien ellos habían sido redimidos mediante sacrificios de animales, es decir, todos los que de Jesús hacia atrás, antes de su resurrección, ellos ofrecían sacrificios a Dios, conforme los había mandado Dios a Moisés. Ellos ofrecían sacrificio a Dios, ellos eran salvados. Habían sido redimidos de su pecado por la sangre de los animales, ¿sí? Pero no estaban directamente en la presencia de Dios, estaban en otro lugar especial. Se puede decir intermedio para llegar a Dios, ¿sí? Entonces, cuando Jesús, dice la Escritura que Jesús muere, ¿sí?, va a lo profundo de la tierra a predicar la palabra. ¿Sí? Entonces Él también, cuando Jesús, Él redime a todos los anteriores, a todos los que habían muerto antes de Él, pues permite con el derramamiento de su sangre que ellos puedan ir a la presencia de Dios. Hebreos 10, versículo 4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esas personas que murieron, pero que fueron redimidos porque ofrecían sacrificio, pues no estaba completo. No estaba completo, ¿sí? Era necesario la venida del Mesías. Era necesaria la venida del Mesías para que ellos pudieran estar con el Señor. No hubo salvación completa, sino hasta que Cristo derramó su propia sangre en la cruz. Desde entonces no hay redimidos en el Hades, ¿sí? Solamente hay injustos en el tormento. Todas las personas ahora, cristianos, cuando mueren, van a la presencia de Dios. En el Hades, solamente hay injustos, pecadores sufriendo. Ya ni los antiguos que ofrecían sacrificios de animales, ni nosotros, todos con el sacrificio de Jesús ahora hemos encontrado la perfección. El sacrificio de los toros y de los machos cabríos era una sombra de lo que había de venir. Y ellos eran redimidos, Dios mismo les dijo que hicieran eso, y con ellos se encontraban la remisión de su pecado, ¿sí? Pero solamente, ¿verdad? El sacrificio de Jesús es el que quita el pecado, el que borra el pecado, ¿sí? Cuando muere alguien que no es hijo de Dios,
va al infierno. Mira, en la religión, que es mayoría aquí en nuestro país, hablan del purgatorio. ¿Sabe usted cuándo se definió eso del purgatorio? Hubo un concilio vaticano, donde los jerarcas de la religión, el Papa y sus cardenales, en el concilio conocido como de Trento, ahí ellos determinaron que había un purgatorio, ¿sí? En la religión, el purgatorio es un estado en que se encuentra la persona que ha muerto en gracia de Dios, dicen ellos, pero que no está plenamente purificada. Y ahí se purifica para disfrutar de la presencia de Dios. Se trata, dicen ellos, de una persona salvada, que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena, ya que ha de esperar el encuentro hasta que esté preparado. Es decir, cuando haya sido perfectamente purificado después de sufrir un poco allí, en ese lugar, y que las oraciones y las misas lo limpien de pecado. ¿Sabe lo que significa misa? La palabra misa significa sacrificio. ¿Sí? Entonces las personas en la misa están sacrificando a Jesús. Cada misa, bueno, no sucede, pero esa es su doctrina, que cada misa ellos sacrifican a Jesús, ¿sí? En la Eucaristía. A través del rito de la transustanciación convierten la hostia en pan, en la carne del Señor, y el vino en la sangre, pero no de una forma simbólica, sino su creencia es que efectivamente se convierte. Entonces, cada vez que quebran la hostia, ellos están sacrificando a Jesús. Y cada vez que beben del vino, están derramando su sangre. Y por eso hay una solemnidad en lo que hacen, ¿sí? Entonces, eso cuando las personas ofrecen misas, es con el propósito de sacar a las personas del purgatorio. Cuando las personas rezan el rosario, es para sacar a la persona del purgatorio, ¿sí? Según este edicto. Y todo esto yo lo he sacado de la misma religión, de sus estatutos y de sus normas, de ellos mismos, ¿sí? ¿Conocen ustedes el escapulario? ¿Sí? ¿O han oído hablar del escapulario? Sí, ¿verdad? Yo creo que muchos conocen el escapulario. Según la religión, es un símbolo de protección de la Madre de Dios a sus devotos, ¿sí? Es un signo de consagración a María. El que trae el escapulario es un signo de consagración ahí a María. Ellos afirman que la Virgen les dio este escapulario a un general de la Orden del Carmen. Se llamaba San Simón Stock. Esto fue el 16 de julio de 1251. Está en la historia ahí católica. Con estas palabras se le dio a esta persona ese escapulario, esa imagen de la Virgen, y le dijo: toma este hábito, el que muera con él no padecerá el fuego eterno. El Papa Pío VII reconoció y estableció lo que en la Iglesia Católica se conoce como el privilegio sabatino. ¿Sabe lo que es el privilegio sabatino? Es algo que el Papa Pío VII, él reconoció y lo instituyó. Este privilegio sabatino consiste en que la Virgen, a los que mueran con el santo escapulario, a los que traen el escapulario puesto, colgado, y se mueran, van a expiar en el purgatorio sus culpas, pero con la intercesión de María, ¿sí?, hará que alcancen la patria celestial, ¿sí? Va a hacer que alcancen la patria celestial lo antes posible. A más tardar, fíjate, por eso es el privilegio sabatino, a más tardar el sábado siguiente a su muerte. Es decir, el que traiga puesto un escapulario, nada más va a durar cuando mucho 7 días en el purgatorio. Porque si murió un domingo y traía puesto el escapulario,
nada más va a estar ahí en el purgatorio hasta el sábado, que es lo más que puede durar. Eso lo determinó el Papa Pío VII como el privilegio sabatino. Si alguien que traía el escapulario puesto se muere en viernes, pues ese le costó más, ¿no? ¿Por qué? Porque al día siguiente, pues ya va a salir del purgatorio. ¿Sí? O sea, todo esto no lo encuentra usted en la Biblia. Este privilegio sabatino es la garantía de que la persona máximo, su estadía en el purgatorio sería de cuando mucho 7 días. ¿Y dónde dejan la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Es abominación, es esas enseñanzas. A pesar de que son en momentos a veces de suma tristeza, de un gran dolor, cuando cuando tiene la pérdida de un ser querido, cuando las personas ofrecen sus misas, cuando las personas hacen se me fue el nombre, rezan el rosario, para que las personas salgan, para que los santos, la corte celestial ruegue por esa persona. ¿Y la sangre de Jesús dónde quedó? Eso es una herejía, es un pecado muy grave, porque eso quien piensa así delante de Dios es hereje y no puede estar ante la presencia de Dios. Por eso nosotros cuando alguien muere, nosotros no pedimos más por el que murió. Podíamos haber estado pidiendo mientras estaba convaleciente, enfermo, hasta el último momento, pero en el momento en que fallece, ya no podemos pedir por esa persona. Pedimos por la familia, que los ayude en su dolor, los acompañamos, bueno, tantas cosas, pero por esa persona no se puede hacer nada, porque el único que puede hacer por esa persona es Dios, si esa persona creyó en Jesucristo. ¿Sí? Lucas 16, versículo 19, vamos ahí, Lucas 16, 19. Se lo voy a leer para darnos un poquito de prisa. Lucas 16, 19 dice, es una historia en la Biblia. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día hacía banquete con esplendidez. ¿Se da cuenta? Era espléndido en un banquete, era espléndido. No era nada más así una comida sencilla, un banquete con esplendidez. Pero también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, pero lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Te das cuenta que cuando murió este hombre, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? El seno de Abraham es como el equivalente al paraíso, ¿sí? Era este lugar del que yo te decía, en donde antes de Jesús iban las personas a ese paraíso, al seno de Abraham. Dice la palabra de Dios, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, se refiere al rico, en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en dónde? El 23 dice, estando en tormentos. El hombre cuando murió, este pecador, no más por el hecho de ser rico, ese no era su pecado, ser rico, lo vamos a ver enseguidita. Cuando este hombre murió, en ese momento, a partir del día que murió, ese mismo día empezó su verdadero sufrimiento. Hay personas que ya no aguantan más la vida, hay personas que ya tantos problemas que tienen que toman la pistola y se dan un balazo para acabar con sus problemas. No se dan cuenta de que comenzaron sus verdaderos problemas en el infierno. ¿Sí? Dice este pasaje que este hombre alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. ¿En dónde? En esta llama. Estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de allá aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, no se puede. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. El castigo eterno tiene lugar en el infierno, donde todos los que no quieren arrepentirse reciben su merecido después de la muerte. En esta historia que acabamos de leer, podemos ver cómo la persona cuando muere va a la presencia de Dios y cómo la persona va al castigo eterno, el pecador, el que no es creyente, ¿sí? Ahora, otro pasaje, Lucas capítulo 12, versículo número 4, te lo voy a leer, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero dice Jesús, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿A quién se refiere? A Dios, ¿verdad? A Jesús. Él es el que tiene el poder que después de haber quitado la vida, manda al infierno. Las personas no se quedan vagando, no hay fantasmas. Si tú un día has tenido una experiencia rara y en el patio de tu casa o en tu casa te mueven la cortina, te prenden el radio, te prenden el ventilador, te preparan el café y todo eso, mira, no es una persona que murió y que es un fantasma por ahí que te quiere asustar, ¿sí? Es un demonio. Son demonios. Aún Satanás se viste como ángel de luz, ¿sí? Y se te puede presentar con apariencia de tu abuelito, ¿sí? Y siempre ahí en esas cosas está la codicia. Siempre la gente lo ha relacionado. Aquí hay dinero. Y aquí hay dinero, ¿sí? Porque aquí asustan, aquí debe de haber dinero. Y la gente, no, aquí hay dinero. No, ya me vi. Hermano, venga a orar aquí, ¿verdad? Usted que está más cerca de Dios, venga y ponga sus manos así como detector, ¿verdad? Y ahí donde usted me diga, ahí escarbo. Y si sale, doy mi diezmo, hermano. ¿Ah? Me mocho para que vea, ¿verdad? Y luego de repente hasta el pastor, ¿verdad? Ahí anda también. De veras, ¿verdad? Pero fírmale aquí ante notario porque pues, más vale, ¿verdad? Y la gente ahí anda ahí, siempre les despierta una curiosidad. Todas esas experiencias que la gente tiene, que ve algo extraño, ¿verdad? Raro, es el enemigo, es el diablo. En un hijo de Dios, no sé, te puede atacar, te manda dardos, pero no se puede meter dentro de ti, no te puede poseer. Porque dice la palabra de Dios que qué comunión hay entre Cristo y Belial. Entre las tinieblas y la luz no hay comunión, y nosotros somos templo en donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, tú no tienes que tener temor de que se meta un demonio, que de repente te quiera hacer dudar en tu fe y te movió una taza y algo. Bueno, tú lo que tienes que hacer, ¿verdad? Pues adorar al Señor, orar, expresar tu confianza en el Señor y decirle a Él, vete, Satanás, porque vencido estás. Es lo que dice la palabra. A Él se le contesta con la misma palabra. Esto se ha ido a los extremos y hoy en día en las iglesias pura reprendedera. Y te reprendo, Satanás, y te reprendo, Satanás. Se fue la luz y reprendemos, espíritu, de que se va la luz. ¿Ah? Y el otro día que cayó granizo, ¿verdad? Y reprendemos, espíritu de granizo, ¿verdad? Y luego el joven, reprueba, no pasó al siguiente año y luego viene con su papá y le dice, va el diablo. ¿Ah?
Hay que reprender el espíritu de reprobación. El espíritu de que le caigo gordo al profe, mira, ¿verdad? Y todos se le han echando la culpa. Y luego el hombre es adúltero, cae, ¿verdad? Y que están reprendiendo espíritu de adulterio, ¿verdad? Y vamos al monte allá de Suno, ¿verdad? Y vamos a quebrantar, a reprender todo espíritu de adulterio de Tuxpan, que se vaya, ¿verdad? Y los burdeles siguen trabajando. Y la persona le echa la culpa al espíritu de adulterio. Nunca reconocen su pecado. La palabra de Dios dice, cada uno peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En la palabra de Dios tenemos todo, hermano, pero la gente se quiere justificar, le cuesta trabajo reconocer, ¿sí? Y tenemos nosotros que desarraigar el pecado de nuestras vidas. Quitar el pecado es a veces muy difícil en las personas. Mira, Mateo 9:43 dice así, escucha. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Qué difícil para una persona es cortarse su propia mano, ¿verdad? Eso solamente lo vemos en las películas de Rambo, ahí cuando se está cosiendo, él ahí se sacó la bala, ¿verdad? Se la sacó y se le echó como si fuera un dulce y se cosió ahí, ¿verdad? Solamente lo vemos así, pero este ejemplo nos habla de lo difícil que es para la persona quitar el pecado de su vida. Lo compara a cortarte la mano. Dice, es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego donde no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el gusano nunca se apaga. La riqueza en la historia del mendigo y el rico, la riqueza no condena al ser humano automáticamente y lo envía al infierno. Tampoco la pobreza en esta vida es garantía de gozo eterno en la próxima. No porque eres pobre y has sufrido mucho, nada más por tu pobreza y por tu sufrimiento te vas a ir al cielo cuando mueras. No, no es por obras, ni siquiera por esas obras. Es por gracia de Dios. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y si tú tienes bienes en este mundo, no nada más por ser alguien rico o que te ha ido bien, no por eso te vas a ir al infierno. No es eso lo que te condena. ¿Sí? Aquí está hablando de este rico que ponía su corazón en las riquezas, no en Dios. Su confianza en las riquezas y no en Dios. ¿Sí? El destino final depende de nuestra relación con Dios. ¿A dónde vas a ir? Depende de tu relación con Dios. ¿Al cielo o al infierno? Depende de tu relación con Dios. Es decir, de que creas en Jesús y que cambies tu vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. Que desarraigues el pecado de tu corazón. Que creas que Jesús dio tu vida por ti para que tú no mueras eternamente. Todo eso se refleja en la actitud que asumimos ante las posesiones materiales. Hay personas que tienen mucho apego a las cosas materiales, son cristianos, tienen mucho apego a lo material. Sí, se avientan unos pleitazazos en su casa porque dejaron una luz prendida. Pues no tienen, hay que valorar qué está pasando con esa persona. Sí. Y así podemos enumerar diferentes ejemplos, ¿verdad? De personas que asumen una actitud desmedida sobre las cuestiones materiales. Entonces nuestra relación con Dios se refleja en la relación que tenemos con los demás. Dice la palabra de Dios, ¿cómo dices que amas a Dios? Al que no has visto.
si al que tienes junto a ti no lo amas? ¿Sí? Es decir, en la práctica de la palabra es en donde nosotros reflejamos la comunión que tenemos con nuestro Señor. Santiago, y con esto termino, dice: tú tienes fe, ¿sí? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Y viene una pregunta importante ahí: ¿podrá esa clase de fe salvar la que no tiene obras? La que nada más decimos que somos cristianos, pero no vivimos como tal. ¿Sí? No es por obras, ¿sí?, sino porque nosotros somos salvos. Por eso nosotros debemos de cambiar nuestra vida. Porque somos salvos, debemos de vivir en santidad. Pero no vivimos en santidad para ser salvos. Debemos de entender eso. ¿Sí? Debemos de creer en el Señor Jesús. Es tan importante entonces, hermano, que sientas compasión por los seres queridos, los que te rodean y que no conocen al Señor. Y que les compartas de la palabra de Dios, porque si ellos mueren sin el Señor, van a ir al infierno. Hay que decirlo con todas las palabras, con todas las letras. Lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Piensas en tu papá que no es convertido, en tu mamá, o en tus hijos, en tus hermanos que no conocen del Señor. Debes de sentir una carga. La carga que el Señor nos pone es ligera. Tú hablas, les compartes, la decisión es de las personas, pero tú les compartes la palabra de Dios por compasión, porque tú quieres que esas personas cuando mueran vayan con Dios y tú estar reunido con ellos, con tu familia. Pero si no conocen de la palabra de Dios, no podemos. La gente dice: Dios es tan bueno, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Si Dios es puro amor, no puede mandar a nadie al infierno. Pero tú ahí ves, vimos los pasajes y más que nos faltaron, en donde habla del infierno, del fuego, de la llama. ¿Sí? No podemos nosotros ser más buenos que Dios. ¿Sí? Nuestra melancolía, nuestra tristeza no nos pueden empañar. ¿Sí? Mira, una de las cosas que nosotros aprendemos como pastores, a los cuales se nos instruye cuando ofrecemos un servicio funeral, es hacer objetivos. A veces, ¿verdad? Es un servicio funeral en donde la familia es cristiana, se reunían en la iglesia, pero el que falleció no, era el papá, por poner un ejemplo. ¿Sí? Él nunca vino a la iglesia y era bien borracho y andaba mal haciendo tantas cosas, ¿no? Para no mencionar. Entonces, la familia, pues todos son cristianos, pues hacen, piden hacer un servicio, hacemos un servicio de consolación a ellos, a los deudos. Pero si el pastor en ese momento, o el líder que está ofreciendo ese servicio, él empieza a hablar y a decir que esa persona se va a reunir con su familia después, y que porque Dios es tan bueno, y empezar a mencionar algunas virtudes, cuando la vida que la persona llevó demostraba todo lo contrario, la recomendación en uno es no dar nunca falsas esperanzas. Lo mejor que uno puede hacer es guardar silencio y no hablar nada del difunto o del muerto, ¿sí?, del fallecido. Y orar y dar palabras de aliento a los familiares. Porque nosotros no podemos, ¿verdad?, transgredir la palabra de Dios y asumir que una persona se salvó cuando daba evidencia de lo contrario. Hay personas que han sufrido un accidente en la carretera, fueron impactados por un tráiler y iban con la amante. Y cuando le avisan a la esposa, que ni siquiera lo sospechaba, pues se dan cuenta de que iba ahí con la amante, ¿verdad? Y murió en el acto con la amante y todo. A veces nosotros podemos
como querer buscar la forma de decir que sí se salvó y todo. Eso se lo tenemos que dejar a Dios. Él es el que decide y el que juzga. Y nosotros limitarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Y caso contrario, cuando un hermano fallece, pues es una gran ocasión para hablar de que ese hermano está en el gozo del Señor. ¿Sí? De que ese hermano, ¿verdad? En el momento en que falleció, pues dejó una gran tristeza, pero la persona está con el Señor, su espíritu. ¿Sí? Yo he tenido un privilegio, porque no lo puedo decir de otra forma, de estar con algunos hermanos orando por ellos, ¿verdad? Y en ese momento de estar orando con ellos, ellos se van con el Señor. Y estar su familia reunidos ahí, ¿verdad? Y queda una tristeza tan terrible que no hay palabras para describir lo que sucede, porque falleció y entra el llorar, el abrazarse, el mover el cuerpo, el quererlo despertar. Tantas cosas, hermano, ¿verdad? Que es tan difícil eso. Pero esa persona que murió no siente eso. Esa persona en ese momento está en la presencia del Señor, cuando es un hijo de Dios. Entonces dice, alentaos con estas palabras. ¿Y qué es lo que uno puede hacer? Pedirle a Dios que los abrace. Y el conocimiento de la palabra es nuestra esperanza, y saber que un día estaremos reunidos, sus hijos, con Él en el paraíso. Juntos nuevamente, ¿verdad? Juntos nuevamente, allí anhelando al Señor. El ser humano siempre ha buscado un pasadizo, una pregunta, querer ponerte un tropezadero con una pregunta, a ver qué explicas, a ver qué dices. Al Señor Jesús le pasaba lo mismo. A Jesús le preguntan y lo cuestionan, maestro, ¿y qué pasa cuando una mujer se muere? Cuando un hombre se muere y deja a la mujer viuda, pero esta mujer viuda se casa con su siguiente hermano, y luego este hermano se vuelve a morir y se vuelve a casar con el otro, y así le ponen 5 casos. Es decir, una sola mujer se casó con 5 hermanos, pero se le plantearon el cuadro de que como se murieron, sí se podía volver a casar. ¿Sí? Entonces se le murió se pudo casar con su hermano menor, se le murió, y también en la resurrección, cuando estén allá, esa mujer, ¿de cuál va a ser? ¿Del primero que se casó, del último o de los 5? A ver, Jesús, ¿qué dices? Y a lo mejor muchos hacia alrededor estaban como ustedes también. ¿Qué le dijo Jesús? ¿De quién va a ser? Le dice, mira, en el día postrero, ni se casan ni se dan un casamiento, porque allá es la plenitud es Dios. Sin embargo, las familias estarán reunidas, pero allá no hay, estamos reunidos, pero allá nadie se va a casar. Una mujer entonces en una condición así era un buscapié, y alguien puede decir, pero se puede dar un caso, ¿verdad? Deja que Dios lo resuelva ese caso. Deja que Dios lo resuelva. ¿Sí? Tú preocúpate y ocúpate de tú estar con los tuyos en el paraíso. ¿Cómo? Compárteles la palabra de Dios. Es hasta donde tú puedes llegar. Y ellos, ¿verdad?, decidirán. Esta es la importancia. No desmayes. No desmayes. La gente se enoja. Tu tío, tu primo, cuando le empiezas a hablar de la palabra de Dios, se enoja, se hace el enojado. O ya no eres agradable. En la Navidad ya no te invitan a ti. En un cumpleaños ya no. Pero tú busca la manera de compartirle a tus seres queridos. Busca la manera. Hay personas que tienen eso en su corazón. Inclusive hasta tienen carga por ir a los hospitales a orar por la gente que está enferma. Date una vueltita al Seguro Social y te vas a dar cuenta de que hay personas ahí que nadie los visita. Su familia no los visita y están ahí abandonados. La gente cuando se enferma y cae a un hospital, sale a lo mejor físicamente se recuperó, pero después en su convalecencia quedan tan lastimados por la gente que no los visitó, porque no se acordaron de ellos. ¿Sí? Es una anomalía que no debe de suceder en nosotros, pero estamos expuestos a eso. Decimos, no, nadie se acordó de mí, nadie me visitó. ¿Sí? Y es algo que debemos corregir nosotros. De hecho, es una enseñanza de nuestro maestro. Dice, yo estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo y me visitaste. Y dice, Señor,
¿Cuándo hicimos eso? Pues cuando lo haces para otro es como si lo hicieras para mí. Entonces debemos de recapacitar. Y si hemos tenido actitudes displicentes y si hemos fallado en eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón a Dios y corregir nuestra actitud. Interesarnos entre nosotros. Mostrar esas actitudes y esas cualidades de un cristiano. ¿Te acuerdas que en el servicio anterior hablamos sobre la apostasía, sobre lo que hace que un cristiano se enfríe y después hasta sea apóstata? Algunos no están, pero no vinieron, pero la palabra de Dios es muy clara y debemos de vivirla. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar. Cierra tus ojos un momentito, esto solamente para evitar la distracción. Y vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por la reflexión que nos haces. Sabemos, Señor, que la muerte, Señor, es algo inminente en nuestras vidas. Un día, Señor, acontecerá. Un día, Señor bendito, la sufriremos. Pero la confianza que tenemos, Señor, es que estaremos contigo, Señor. Es lo que tu palabra dice. Señor, ayúdame a tener misericordia sobre los demás. Yo quiero hacerte una invitación, hermano. Quiero que tú por un momento pienses en tu familia que no conoce del Señor. Todos tenemos familia que no conoce del Señor. Habrá seguramente algunos muy bendecidos que ya todos son hijos de Dios, cristianos en su familia, desde el abuelo hasta el nieto. Y qué dicha, qué grande bendición, qué hermoso. Pero nosotros tenemos familia que no es creyente todavía. Tenemos familia que no ha conocido la palabra de Dios y que de seguir así no estarán con Dios eternamente. Se perderán. ¿Qué puedes hacer? Compartir solamente la palabra a ellos. Dice la palabra, hablarles a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y con toda doctrina. Insta, háblales del Señor. Si se cansan, que se cansen. Si se enojan, que se enojen. Habla, y que tus palabras sean sazonadas con gracia. Que tengan el sazón, la sal de tu testimonio, de que tú hablas algo que vives y que practicas. Y que en todo tiempo tú tengas una palabra de evangelizar, de hablarles del Señor a tu familia. Que tú sientas compasión por ellos. Lo que tú has visto y lo que tú has escuchado el día de hoy, hermano, es la palabra. Y no podemos cambiar eso. Por más buenos sentimientos que tengas, no puedes cambiar lo que dice ahí. No lo puedes cambiar ni lo puedes evitar tú. Podemos compartir la palabra y aún así la gente no entiende. Podemos nosotros decir, es que Dios es tan bueno que en el último momento le puede dar la oportunidad a mi familiar como la tuvo el que crucificaron a un lado de él. Probablemente, quizás pueda suceder eso.
Nuestra seguridad es el Señor. Y no esperemos hasta que un familiar esté en agonía. No esperemos hasta que un familiar sea víctima de un accidente de muerte para pensar que quizás clamó en ese momento al Señor. Propone en tu corazón hacer lo que te corresponde como hijo de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Danos sabiduría, Señor, en primer lugar para vivir tu palabra, y en segundo lugar para hablar de ella, Señor. Levanta tus manos, dile: te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santísimo.